Se titula en mi Biblia Jesús en Nazaret. El tema de hoy es efectos de los milagros. ¿Cuál es el efecto de los milagros en las personas, en cada una de las personas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que mueve a Dios para realizar milagros? Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a analizar también los diferentes milagros a través de la historia bíblica, cómo se dieron los milagros y cada objetivo que tenía esos milagros en esa determinada época bíblica. Y los milagros que Dios hace hoy y cuál es el efecto que Dios quiere con los milagros. Amén. Marcos capítulo 6 se titula Jesús en Nazaret. El verso 1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con vosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y miren este verso que sigue, el verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí un versículo que llama mucho la atención, que dice, el verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos. ¿Será que sanar enfermos no es un milagro? Primer interrogante. ¿Sanar enfermos no es un milagro? Miren lo que dice el verso, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos enfermos. ¿Cuál es el milagro? Si no pudo hacer ningún enfermo, ¿cómo? Si no pudo hacer ningún milagro, ¿cómo sanó a algunos enfermos? ¿Será que estamos hablando aquí de otra clase de milagros diferentes de salvación? Vemos aquí que el milagro más grande que se puede dar a una persona, ¿cuál es? El milagro de la conversión. Porque el evangelio es salvación del alma, el evangelio no es milagros. Los milagros son el medio que usted utiliza para llegar a la salvación de una persona. Pero el mayor milagro de una persona es la salvación, la conversión de esa persona. Pero vemos que actualmente se utiliza el milagro como un circo. Usted mira enlace y entrega a las personas con milagros. Carmona, Maldonado y para de contar, todos se ensayan en milagros. Si no es prosperidad, es milagro. Esa es la iglesia adulterada que vende a Dios por los milagros. Nosotros no venimos a Dios por los milagros, Dios por la salvación, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Los milagros son cosas accesorias. La palabra dice: buscar el reino de Dios y su justicia, ¿qué? Las demás cosas vienen por añadidura. ¿Y cuáles son las añadiduras? Los milagros. La sanación, la conversión de sus diferentes familiares. Pero lo importante es la salvación del alma. Ese es el mayor milagro que puede suceder en nosotros. Ahora, vamos a repasar cómo fueron los milagros en los diferentes estadios que habla la palabra de Dios. Primero, los milagros con respecto a los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el objetivo? Era probar que ellos tenían la autoridad de Dios. Cuando los profetas hablaban y cuando los apóstoles hablaban, los milagros que ellos hacían demostraban que ellos no hablaban a nombre de ellos, sino a nombre de Dios que los había enviado, y por eso Dios hacía milagros a través de ellos, para que confirmara de que ellos no hablaban por su autoridad, sino por la autoridad de Dios. Miren lo que dice Efesios 2:20. Por favor, me acompañen a Efesios 2:20. Aquí vemos que el objetivo de los milagros de los apóstoles y profetas era confirmar que ellos estaban hablando en nombre de Dios, que tenían la autoridad de Dios. Para eso eran los milagros que ellos hacían. Miren lo que dice Efesios 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, tenemos que desechar esas doctrinas o nuevos mover del Espíritu Santo que se enfatizan o se encarnizan en los milagros. Vean, Satanás también hace milagros. No nos enfrasquemos nada más en mostrar los milagros de Dios. Mostremos el mayor milagro que Dios hace, que es el de la
Salvación del alma. Ese es el principal milagro. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, el verso que hayamos leído ahorita, ¿verdad? Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a algunos pocos. Imagínense ustedes. O sea que salvación, desde este punto de vista, no es milagro. Salvación es el mayor milagro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el que tenemos que vender nosotros de Cristo. La salvación, no los milagros de sanación y de prosperidad. Ese es el evangelio leudado, el evangelio falsificado, que vende un evangelio de prosperidad y de milagros. Cristo no es milagro. Cristo es salvación, porque el evangelio es salvación del alma, no milagros. ¿Y de qué nos sirve a nosotros que Dios nos cure a nosotros nuestro cuerpo y nos vamos para el infierno? ¿De qué sirve eso? Eso es un milagro falso, porque nos sanamos pero nos vamos para el infierno. Yo prefiero mejor morir enfermo pero salvar mi alma toda la vida. ¿De qué sirve ese milagro? De sanar mi cuerpo cuando mi alma se pierde. Tenemos que buscar la salvación del alma, no importa que estemos postrados en una cama. Ese es el falso evangelio de la prosperidad que también vende, el falso evangelio de los milagros. Cada uno amadonado. Miren cuántos milagros hacen ellos. No sé, yo, pero que es el nombre de Cristo. Ahora vamos a ver cuál era el objetivo de los milagros de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Cuál es el objetivo de los milagros que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Demostrar que Él era el Mesías, el enviado, el ofrecido desde el Antiguo Testamento. Ese era el objetivo de los milagros que Él hacía. Mire Juan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 10, verso 37. Aquí demuestra que los milagros que Él hacía era para demostrar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. El objetivo de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de los milagros de los apóstoles y profetas era demostrar que ellos hablaban en nombre de Dios, que no hablaban en nombre de Dios. El objetivo de los milagros de nuestro Señor Jesucristo era demostrar que Él era el Mesías. Juan 10, 37 dice, si no hago las obras de mi Padre no me creáis, mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ese era el objetivo de los milagros, demostrar que el Padre estaba en Él y Él en el Padre, que Él era el Padre, que Él es Dios. El objetivo de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Que era igual que el Padre, que la única manera que podemos conocer al Padre es a través del Hijo. El que dijo, el único camino para conocer al Padre es Él mismo. Dice, nadie viene al Padre porque, o sea, no digo nadie va al Padre, nadie viene al Padre, o sea, Él mismo. Y todos los milagros que Él hizo fue presentándose a Él como el Padre. Amén. Los milagros. El objetivo de los milagros que hizo el Señor era demostrar que Él era el Mesías, que Él fue el dador de la vida. Que hizo, que dominaba la naturaleza. Cuando le dijo a los vientos, calla, cuando reprendió los vientos, demostró su autoridad sobre la naturaleza. Nosotros no tenemos delegada esa autoridad sobre la naturaleza. Nosotros no podemos decir a uno que está calla, no. Esa autoridad no es nuestra, esa autoridad sigue siendo Él no la delegó. Es la única autoridad que delegó a Dios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre quedarán fuera de demonios. Nada más esas dos delegaciones fueron que nos dieron. Pero se está limitado a las delegaciones y atan, ligan, reprenden hasta las moscas, eventualmente. Dios no nos ha mandado a atar nada. Solamente podemos atar a un hermano cuando está pecando entre la iglesia y lo atamos quitándole los privilegios que tengan en una iglesia. Ese lo podemos leer allá en Mateo 16, ¿verdad? Que habla del proceso disciplinario bíblico. Cuando atamos a un hermano, lo estamos quitando los privilegios para que el hermano se corrija. Y una vez se corrija, lo desatamos, le devolvemos los privilegios que tiene la iglesia. Pero eso solamente se hace con los miembros de la iglesia, no con las personas después. Entonces, el objetivo de los milagros de Jesús es demostrar que Él era el Mesías. ¿Y cuáles son los objetivos de los milagros en la actualidad? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de los milagros en la actualidad? Es demostrar, primero, que en Cristo tenemos vida eterna, que Cristo es salvación, que en Cristo hay luz para que podamos ver las maravillas que solamente podemos ver con los ojos espirituales. Ese es el objetivo real de los milagros, hermano. No es otro. Mira lo que dice Juan 5:33. Aquí nos dice cuál es el objetivo de los milagros en la actualidad. ¿Por qué? Porque es importante recalcar esto. Porque muchas personas a veces se desaniman porque no reciben un milagro. Yo estoy viendo eso que me desanimé cuando tenía como 19 años que iba a la iglesia evangélica. Veía tantos milagros y decía, el Señor no me sana a mí. Entonces yo me voy de aquí, el Señor no me queda. Se desanima.
Es que resulta que los milagros no dependen de cuánto usted ora ni de su fe. La fe es para salvación, para ver a Cristo. Los milagros dependen de la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios: yo tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia. Una persona puede recibir una salvación sin necesidad de ir a la iglesia. Yo no estoy diciendo que no vayan a la iglesia, no, ni mucho menos. Estoy diciendo que eso depende de la misericordia de Él. Hay gente que tiene 30 años yendo a la iglesia y no ha recibido un milagro, pero no han visto, ¿saben cuenta que el mayor milagro es la salvación? Amén, gloria a Y Dios. están buscando esa unidad del cuerpo. No, el mayor milagro es la salvación del alma. Así es. Pero desafortunadamente se ven solo los milagros de sanidad física. Eso es lo que más se presenta. Ves a la iglesia que Cristo te sana. Claro que Cristo sabe. ¿Quién no dice que Cristo no sabe? Yo no dudo que Cristo sabe. La misma Biblia que dice que Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sigue sanando. Pero por el hecho que usted busque a Cristo, usted no va a recibir una salvación física. Va a buscar la sanación espiritual. Dice: por su llaga fuimos curados. ¿Pero es que fuimos curados? De la lepra del pecado. Ese versículo ha sido mal interpretado. Se vuelve a la persona y dice: por las llagas de Cristo eres sano. No, eres sano, pero de la lepra del pecado, hermano. Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero desafortunadamente ese versículo lo han mal interpretado y lo sigue malinterpretando. La sangre de Cristo es para limpiarnos del pecado, no es para echar demonios. La sangre de Cristo es para hacernos aptos de llegar a la presencia de Dios. Nos cubre con su sangre preciosa y Cristo ya se olvida de nuestros pecados. El Padre se olvida de todos nuestros pecados porque la sangre de Cristo nos ha cubierto, nos ha vestido con esa sangre. La sangre de Cristo no es para echar fuera demonios. La sangre de Cristo no es para sanar el cuerpo, es para sanar el alma, limpiarnos del pecado. El objetivo de los milagros de la actualidad es precisamente demostrar que en Cristo hay sanidad del alma. En otras palabras, salvación. Miren lo que dice también 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 nos enfatiza mucho que tenemos que buscar a Cristo por la salvación del alma, no por la sanidad, por los milagros que Cristo puede hacer en nosotros, milagros físicos. El principal milagro que tenemos que buscar nosotros es la salvación del alma. 1 Corintios 1:18 lo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y eso debemos buscar, la salvación del alma. No tenemos que estar repitiendo el evangelio de estos apóstoles que han tergiversado el evangelio de la prosperidad, el verdadero evangelio que es el evangelio de salvación, y la el evangelio de prosperidad y el evangelio de milagro. Usted ve programas como Enlace, que simplemente pregona es puro milagro físico. Carl Luna es uno de los que se dedica a eso, puro milagro físico. Pero ¿qué es la salvación? ¿Qué predica ahí sobre los milagros? ¿Qué predica ahí sobre el infierno? Ninguna. No exhorta a la gente a que se arrepienta. Simplemente busca a Cristo, que Cristo te sana. Y si no te sana, pues tú no tienes fe. ¿Quién ha dicho que los milagros dependen de la fe? Los milagros no dependen de la fe. La fe es para ver a Cristo, para salvación, no para conseguir milagros. ¿Qué milagro había en la persona esa que Pedro le cortó la oreja y yo no sé si usted recogió la oreja y se la pegó? ¿Qué fe había en esa persona porque le pegaron esa oreja? No había fe. Era la misericordia de Dios, demostrando que con espada no era la guerra de él, con los colores. ¿Ahí no había ninguna fe? Otro objetivo de los milagros ahora actualmente: primero, demostrar que Cristo tiene un vida eterna. Y segundo, que debemos confiar en Dios en todo momento. Que nuestra vida está en manos de Él, que si nosotros dependemos de Él, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salud simplemente porque estamos pendientes de Él, de hacer su obra. Él se encarga del resto. El objetivo de los milagros es que debemos confiar en Él, pero para confiar en Él debemos conocerlo. Dice la palabra de Dios: sí, queremos conocerlo conforme a las Escrituras, conforme a no como nosotros creemos que es Cristo, ¿verdad? Entonces, miren, Romanos 9:14, aquí nos dice dónde está la misericordia de Dios y cómo se desatan los milagros por la misericordia de Dios. Miren lo que dice Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué se habla de injusticia? Porque resulta que a unos sana físicamente y otros no. Entonces Dios es injusto. Esta persona que tiene 30 años en el evangelio no ha sido sanada, y este que llegó apenas ahora o nunca ha ido a la iglesia a recibir un milagro. ¿Dios es injusto? No, ¿verdad? Dios no es injusto, ¿verdad? Sigamos lo que dice el versículo. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y el verso 9:15.
dice lo esencial. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, los milagros no dependen de que usted ore o que usted ayude. Orar y ayudar es bueno, pero de eso no depende de los milagros, depende de la misericordia de Dios y lo más importante, de lo que Dios quiere hacer, de la obra de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestra vida? Tenemos que buscar cuál es el objetivo de Dios en nuestra vida, hay que buscar los milagros. Los milagros no dependen del amor de Dios. Fíjense usted, Dios ya hizo demostrar su amor dando a su hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, ya demostró su amor por todos nosotros. Dios a su hijo unigénito para que aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué dependen los milagros? De la misericordia, no del amor. Por el amor, Él entregó a su hijo para que todos salváramos. En otras palabras, el amor de Dios se demuestra en que quiere que todos seamos salvos, no sanados de enfermedad. La sanación de enfermedad depende de la misericordia de Dios. Lo dice la misma palabra, no lo digo yo. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, vendemos una imagen de Dios sanador. Sí, yo creo que Dios sigue sanando, pero ese no es el objetivo de Dios. Dios quiere salvar el alma de las personas. No vendamos esa falsa imagen de Dios milagrero, no. La mejor imagen que tenemos que vender es de Dios salvador. Y cuando buscamos la salvación, buscamos a Cristo, Él se encarga del resto y por su misericordia nos sana, nos limpia, nos da dinero, nos da casa, carro y vida, por depender de su misericordia. Amén. En Dios no hay injusticia en sus decisiones. Cualquiera diría, yo por lo menos no estoy pensando, Dios es injusto, sana fulanito, yo digo testimonio, fue nada, y a mí no me sana, pero Dios es injusto, a mí no me quiere. Y eso termina la persona. No vendamos la idea de Dios en milagrero, vendamos la idea de un Dios de salvación. Eso es lo importante. Y que los milagros dependen de la misericordia de Él. Cuando Él quiera los hace, no cuando nosotros lo hacemos la palabra. El trato de Dios con nosotros es esencial en su voluntad y en su misericordia. Es el trato de Dios que se ve, la mano de Dios en nosotros, en el trato de Él. La salvación está en función del conocimiento de la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, estudiamos la palabra de Dios, empezamos a caminar en caminos de santidad y vamos a ser salvos cuando aplicamos esta palabra en nuestra vida, que no seamos oidores olvidadizos. Cuando hacemos de esta palabra de Dios esencial en nuestra vida, empezamos a vivir conforme a ella, viene la salvación, como consecuencia de vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es lo importante que Dios quiere. El Evangelio es la revelación de la verdad. Los milagros siempre tienen un objetivo espiritual. Siempre, todo milagro tiene un objetivo espiritual. Eso es lo importante. Demostrar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los milagros que hizo desde el Antiguo Testamento los sigue haciendo actualmente también, los sigue haciendo igual, pero tiene un objetivo espiritual, siempre, cada persona. A veces Dios no es que le dé una enfermedad a una persona, no, porque Dios, si usted mira el pasaje ese del camino de Emmaus, ahí se demuestra que eso es bíblico, está allá en Lucas, no recuerdo el momento de la cita, pero está en Lucas. El camino de Emmaus demuestra cuando los apóstoles iban ellos caminando y ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado y se le acerca a ellos y ellos están discutiendo sobre precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo y le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué hablan ustedes? No, imagínense ustedes que crucificaron a un Señor allá y los mismos sacerdotes lo crucificaron. Qué injustos fueron ellos al crucificar a este Señor. Y le dice a nuestro Señor Jesucristo, ustedes ignoran las Escrituras. Ustedes no saben que esa persona tenía que padecer como lo profetizaron todos los apóstoles. Y le empieza a predicar sobre Isaías, sobre Ezequiel, sobre Jeremías. Le hace un repaso por todo el Antiguo Testamento, demostrando que el Mesías tenía que padecer en la cruz del Calvario. ¿Qué demuestra este pasaje del camino de Emmaus? Que Dios siempre está con nosotros, lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta que Él está con nosotros. Él siempre está con nosotros, en todos los momentos Él está ahí. Él nunca se aparta de nosotros somos los que nos apartamos de Él. Entonces lo importante es ese, que los milagros siempre tienen un objetivo espiritual. El principal milagro que Dios hace en nosotros es la conversión. Usted sabe de una persona borrachona, una persona mujeriega o una mujer que andaba de aquí para allá con el otro, de pronto, de la noche a la mañana, deja esa vida, esa persona deja esa vida. Eso es un milagro, ¿verdad?
pero no lo ven como milagro. Ven como milagro es una sanidad física, desafortunadamente. Pero ese milagro, esa conversión, esa cosa que ya no hace lo que hacía antes, eso no es milagro. Esos son los verdaderos milagros, hermano. Cuando la persona cambia su actitud conforme a la palabra de Dios, empieza a moldar su vida a la palabra de Dios. Los milagros demuestran que Dios siempre ha estado con nosotros, nunca se ha olvidado de nosotros. Hermano, no vendamos la idea de un Dios milagrero, vendamos la idea de un Dios salvador, que es lo más importante. Los milagros no, los milagros dependen de la misericordia de Él. Yo no estoy en contra de los milagros, el Señor es el dueño, Él es el dueño absoluto, Él nos hizo a nosotros y nosotros no a nosotros mismos. Él hizo la naturaleza, Él puede dominar la naturaleza, pero vendamos un Dios salvador, un Dios milagrero. Miren los milagros a través de la historia, los milagros más trascendentales. El milagro de Jonás, que ahorita hablamos del milagro de Jonás, ¿verdad? ¿Qué objetivo tenía el milagro de Jonás? Demostrar la muerte y resurrección de Cristo. Así como Jonás tuvo 3 días en una ballena, nuestro Señor Jesucristo tuvo 3 días en el fondo de la tierra. ¿Sí? Eso es el objetivo de los milagros. Tiene un objetivo espiritual. Ese objetivo espiritual que tuvo el milagro que se dio en Jonás. Los milagros son señales de que Dios nunca se apartará de nosotros. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Sí, porque si nuestro Señor Jesucristo no resucitó, vana nuestra fe. Apague y vamos a disfrutar el mundo. Si nuestro Señor Jesucristo no resucitó. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que tenemos a través de Él. El Evangelio es evangelio de salvación, no de milagros físicos. Debemos estar vendiendo un falso evangelio. Así como el evangelio de la prosperidad, que tú vas a ser próspero, vender el evangelio con milagros es un falso evangelio. Eso es un falso evangelio. Vendamos el evangelio de salvación, de conversión. Ese es el verdadero evangelio. Lo que Dios quiere de nosotros, un cambio de actitud en nosotros. Si Cristo no resucitó, vana nuestra predicación, ¿verdad? Vana nuestra fe. Entonces, esa es la idea que tenemos que vender, la resurrección de Cristo. Así como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado, lo que hemos estado, y llevamos el evangelio a otras personas para que también resuciten a la vida espiritual. Su espíritu empieza a nacer espiritualmente y empieza a caminar como quiere Cristo que caminemos, que experimenten el nuevo nacimiento. Ese es el objetivo, el verdadero objetivo del evangelio. Pero no vendamos el falso evangelio de la prosperidad ni el evangelio milagrero. Yo creo en los milagros. Cristo sigue haciendo milagros, pero ese no es el objetivo del evangelio. Yo estoy convencido de que Dios hace milagros todos los días. Yo estoy convencido que el mayor milagro es abrir los ojos y creer que estamos vivos. El mayor milagro es la conversión. Y el mayor milagro es cuando yo esté en presencia del Señor. Yo lo ansío cuando lo deseo. No es que vaya a buscar ahora suicidarme ni mucho menos. Pero yo estaría más feliz con tener la presencia de Él. Que abrir los ojos y tal vez seguimos físicamente. Bueno, otra señal, la curación de la ceguera. ¿Qué demuestra cuando nuestro Señor Jesucristo curó a los ciegos? Que Jesús es el dador de la vida, que Jesús es la luz. Ese es el objetivo del milagro cuando el Señor Jesucristo dio la luz, dio la vista a los ciegos, que Él es la luz. Pero ese objetivo ya no hay que demostrarlo ahora. Darle vista a un ciego. ¿Qué objetivo vamos a demostrar ahí espiritual en su vida nada más, pero a los hermanos no? Que yo termine caminando aquí, ¿qué objetivo espiritual es? O sea, ya no soy voluntad del Señor, dice que el Señor tiene misericordia y que tenga misericordia. Yo desearía que nuestro hermano y yo saliera caminando aquí, sino que, pero eso depende de la misericordia de Dios. No es cogerlo aquí, estrujarlo y hacerlo, y no. Eso es hacer un show ahí, cirquense. De eso Dios no lo quiere. Cirquense, de circo. Salmo 36:9, por favor me acompañen. Aquí vemos cuál es el objetivo de la curación de la ceguera espiritual. Salmo 36:9. El Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de vida. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no buscamos a Cristo, vamos a ser como una cisterna rota. No podemos aguardar agua, sabiendo que Cristo, cuando nosotros buscamos a Cristo, de nuestro interior correrán ríos de aguas vivas. Y sigue diciendo el Salmo, dice, en tu luz veremos la luz. ¿Qué quiere decir? Que yo soy la luz del mundo, Dios nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo, ¿verdad? Entonces cuando él hizo el milagro de darle la vista a un ciego, estaba demostrando, yo soy la luz del mundo. O sea, tiene un objetivo espiritual. Cuando alimentó a los 5,000, ¿cuál era el objetivo de que coger unos pocos panes y unos pocos peces y alimentar a multitudes? Demostrar, él estaba diciendo, yo soy el pan de vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es el objetivo espiritual cuando él multiplicó ese poquito alimento para alimentar a muchos. Yo soy el pan de vida. Se identificó con el Padre, con el yo soy. El único yo soy es él. Ahí me desespera cuando yo predico, ahora que empiezan a predicar de ellos. Yo fui a tal parte, yo hice esto. Y yo digo, ya mismo yo soy Cristo, hasta donde yo sé. Entonces, vemos aquí que demostró Jesús que él era el pan de vida con el milagro de alimentar a 5,000 con un poquitico de alimento. Era un alimento que no alcanzaba ni para 2 personas, por eso alimentó a 5,000. Yo soy el pan de vida, dijo él. Cuando convirtió el agua en vino, ¿qué demostró cuando convirtió el agua en vino? Todo tiene un objetivo espiritual. Demostró la llegada del Espíritu Santo. Por eso cuando María le dice, mira, Jesús, se les acabó el vino. Entonces parece una respuesta grotesca que dijo el Señor Jesucristo. Le dijo, mujer, ¿qué tienes contra mí? Mi hora no ha llegado. Lo que quiso decir es, cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se simboliza con vino, ¿verdad? Entonces por eso dice, mi hora no ha llegado, ¿qué te pasa, mujer? Entonces, de su misericordia dijo, bueno, tienen 5 vasijas de agua para llenar y convertir el vino el agua en vino, pero un vino nuevo, un vino no fermentado, un vino que no producía ebriedad, porque sabemos que Dios quiere que seamos ebrios, pero el Espíritu Santo, ¿sí? No que nos emborrachemos con vino, porque el vino causa disolución, embriaguémonos por el Espíritu Santo, y es lo que el Señor quiere. ¿Será que el Señor no había entendido lo que había querido decir? Claro que lo entendió. Era para que lo entendieran los demás. Hubo un mensaje ahí diciéndole, cuando yo me vaya a vendrá el Espíritu Santo. Él sabía lo que ella quiso decir, de Salvador de almas. Los milagros dependen de su misericordia y lo sigue haciendo. Yo estoy convencido de que sigue haciendo milagros físicos, lo sigue haciendo, pero eso no depende de nosotros, eso depende de él. Los milagros, ¿qué enseñan los milagros de Dios? Su poder, que Él es poderoso, que Él hizo el cielo y la tierra y sigue teniendo control sobre toda la naturaleza y sobre nosotros, si nos ceñimos a Él, si nos dejamos dominar por Él, si Él es nuestro Señor. Muchos dicen, Jesucristo es mi Señor, pero no lo obedece. Si Jesucristo nos trae, tenemos que obedecer, su palabra, tenemos que hacer de ella nuestra norma de vida diariamente. No nada más cuando vamos a la iglesia o cuando leemos la Biblia. Ay, qué bonito aquí, pero no lo aplicamos. Por eso dice la palabra es dulce, pero a la vez amarga. Dulce cuando la leemos, bonita, pero aplicarla, ay, ahí viene una vitamina, ahí es amarga, ¿verdad? Te dice una grosería y muérdete los labios, la palabra dice, no le contestes. Duro de contestar, ¿verdad? Pero es dulce, ay, no. Bendeciendo a nuestros enemigos, porque ese enemigo te dice cuatro, no contestar al enemigo, ahí viene lo amargo. Pero tenemos que hacerlo, es dulce cuando usted la lee, pero amargo cuando la vamos a aplicar. No, pero amargo pero para la carne, ¿verdad? Y el espíritu está contento, el espíritu si quiere, y la carne está, tácalo, devuélvele, dale una cosa buena. Nosotros tenemos que dominar, ¿verdad? Tenemos que mantener la carne crucificada. Ahí es donde amarga, cuando entra, cuando la digerimos. Demuestra su poder, ¿verdad? Los milagros para demostrar el poder de Dios. Lucas 8:46, aquí nos demuestra que los milagros es para demostrar el poder de Dios, no que manipulamos a Dios. 8:46. Sí. Porque es que a veces se ve esa idea que nosotros podemos manipular a Dios, que Dios va a hacer lo que nosotros querramos. Falso evangelista que han aniversado la palabra. Yo veo esos programas, no sé qué, no crean, yo los veo. Pero para ver, digo, Señor, por favor, ten piedad de estos predicadores, Padre Celestial, diga lo que dice, ¿cómo te libertas tu palabra? Vendiendo un Dios milagrero. No, Señor, yo sé que tú no eres así. Pero tú tendrás piedad de ellos. Yo oro por esa gente, que el Señor se piedad de ellos. Ellos que hacían tener iglesias llenas, dinero que le entren a montón, que la gente lo busque, los abuse, ayudar con 5 guardaespaldas, tener bien privado. Ese no es el objetivo del Evangelio. Antes de universal del Evangelio. Dice Lucas 8:46,
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mucha gente tocaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el de la mujer de flujo de sangre. Mucha gente lo tocaba y de pronto dijo, alguien me ha tocado, y los discípulos, está loco, claro, hay tenido que estar empujando, está empujando y decir que alguien me ha tocado. Sí, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. La misericordia de Dios alcanzó a esa mujer. Otro, Mateo 11:20, también demuestra el poder de Dios a través de los milagros. Mateo 11:20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Piensa usted, reconvino a una ciudad porque nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros ahí, pero no se arrepentían. O sea, el principal milagro, o sea, eso demuestra que los milagros físicos, milagros de sanidad, no llevan al principal milagro, que es el milagro de la salvación. Y Cristo reconvino esa ciudad, o sea, la regañó. Vamos a leerlo de nuevo, miren lo que dice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Lo que tenemos que buscar a través de los medios es el arrepentimiento de las personas, la conversión y la salvación de ellos. ¿Por qué es que decir una persona ser sana a través de un milagro de sanidad física, pero no se arrepiente? Nuestro Señor Jesucristo, un milagro que él hizo, que él dijo a una persona, vete y no peques más. O sea, que llegara al arrepentimiento, que ese milagro llegara al arrepentimiento. Pero desafortunadamente muchas personas son sanas físicas, tienen sanación física, pero no se arrepienten. Lo principal es el arrepentimiento, llevar a las personas al arrepentimiento. Sigue diciendo el verso 21, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido ceniza y en silicio y en ceniza. 11:22 dice, por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y para Sidón que para vosotros. O sea, porque no se convirtieron a través de los milagros. A pesar que hubo muchos milagros físicos, la gente no se convirtió. En otras palabras, ¿de qué sirve un milagro físico si la persona no se convierte? Lo principal es la conversión, hermano. Está hablando de eso, el poder de ¿cómo se llama? De la conversión. Exacto. Lo principal es la conversión más que los milagros físicos. No vendamos los milagros físicos, vendamos la conversión de las personas. Así que yo hacía muchos milagros para que la gente por lo menos se convirtiera. Los milagros, el objetivo era que la gente se convirtiera, no se convirtera. Eso cantidad para que la gente conviértase. Conviértase, pero no lo hacían. Otro objetivo de los milagros era demostrar los portentos, prodigios, o sea, el efecto de ellos. Y sin embargo la gente lo pasaba desapercibido. Juan 4:48, miren lo que otro regaño de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los milagros. Regaño directo de él, directamente, miren lo que dice. 4:48. Dice, entonces Jesús le dijo, si no vienes señales y milagros no creeréis. O sea que la gente está afanada de ver señales y milagros para creer. Pero resulta que esa gente que es incrédula, ¿sabe cuándo se va a convertir el Señor? Cuando esté en el infierno y vea que el infierno es una realidad. El infierno es real, el infierno existe. Y nosotros predicamos el evangelio para que menos gente vaya a ese lugar de tormento. Ese es el objetivo. Porque sabemos que los que no son creyentes van a ser creyentes cuando estén en el infierno, porque ya va a ser muy tarde para el arrepentimiento. Y ese es el objetivo que nosotros podamos exhortar. Mucha gente dice, tú no puedes juzgar porque el que juzga es Dios. Falso. Nosotros podemos juzgar con justo juicio. Lo que no podemos juzgar era como lo hacíamos antes. ¿Cuál es el justo juicio? Juzgar conforme a la Escritura para buscar que las personas se arrepientan y que no les toque el verdadero juicio, que es el juicio de Dios. Pero cuando Dios juzgue, ahí no hay lugar al arrepentimiento. Cuando Dios vaya a juzgar, ya tú para allá y tú para acá. Listo. No hay lugar a que los no, Señor, perdone. No, mi hijo. Tú para allá y tú para acá. Entonces, Dios nos da la opción de que podamos juzgar con mucho juicio, buscando que las personas se arrepientan y no vayan a ese lugar de tormento. Hechos 2:19. Miren todo lo que habla de los prodigios y los portentos. Hechos 2:19. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. Para los inconversos, obviamente. Vapor y humo. Ya, pero cuando llegue esa señal, ya va a ser muy tarde. Ya no hay lugar de arrepentimiento. Entonces, nosotros predicamos
buscar las almas que ya están destinadas a ir al infierno. Juzgamos con justo juicio, para que cuando venga el verdadero juicio, lo coja arrepentido. Nosotros podemos juzgar, hermano. Hay un falso evangelio por ahí que dice que el que juzgue a Dios, tú no puedes juzgar al ungido de Jehová. Claro que puedes juzgar, hermano, usted puede juzgar, pero conforme a la Escritura, no como juzgábamos antes. Nosotros juzgamos conforme a las apariencias. A mí me parece que esa apariencia como que es tradición, pero la también la apariencia de Freddy como que también es igualita. Eso es un falso, un juicio justo. Pero cuando usted juzga conforme a la Escritura, usted está jugando con justo juicio, con la intención de que esa persona se arrepienta, se salve, no llegue al infierno. Podemos juzgar, hermano, con justo juicio y hágalo. La Biblia nos exhorta que juzgue con justo juicio. No como lo hacíamos antes, por las apariencias. Ay, a mí me parece, que a mí me parece que tiene que morir. Juzgue conforme a la Escritura. Lo importante es que los milagros son señales de que Dios queriendo decirnos algo, hablarnos algo. Esos son los objetivos de los milagros, son señales. No es una forma de dominar a Dios. Muchos venden los milagros como dominando a Dios. No, Dios te sana. El poder de Dios te lo mando. Y Señor, sánalo. Tienes que sanarlo. Mira, pero de la misericordia de Dios, hermano. Nosotros somos los siervos, Él no. Dios queriendo hablar o decirnos algo importante acerca de nosotros en el tiempo de Él y obviamente a la iglesia. Es la manifestación del poder de Dios. Y con esa manifestación del poder de Dios, Él lo manifiesta cuando, hablemos costeñamente, cuando le da gana. No cuando nosotros lo digamos. Muchos dicen, no, que a través de la oración de fe se puede sanar a una persona. No, no, la oración de fe no es para sanar, la oración de fe es para salvar. Cuando usted anima a una persona que haga oración de fe es para que la persona se arrepienta, ¿cierto? Santiago 5:15, ¿qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. ¿Sí? Oración de fe, ¿para qué? Para salvación, no para sanidad del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el método bíblico para obtener la salvación? ¿Cómo obtenemos nosotros la salvación? O sea, ¿qué es lo que debemos predicar nosotros en esencia cuando damos un culto en inconverso? Sobre todo el culto real, lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que enseñar a la gente a creer en Cristo, porque el problema es creer en Cristo. Mucha gente cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. Todos creen, inclusive la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen la palabra de Dios. Entonces tenemos que enseñar a creer y a obedecer la palabra de Dios. Ese es el objetivo cuando estamos predicando la palabra de Dios, a creer. Tenemos que enseñar también la necesidad y naturaleza de la regeneración o experimentar el nuevo nacimiento. Dice, el que no naciere de agua y de qué? Y de espíritu no verá el reino de los cielos. De agua es el nacimiento carnal que nosotros tenemos, y del espíritu el nacimiento espiritual. Nacemos del espíritu. O sea, porque nosotros nacemos con la naturaleza espiritual muerta, nosotros somos tripartitas, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Por el espíritu nace muerto cuando nosotros nacemos. Nacemos nada más con carne y alma. Nuestra carne domina el alma. El alma se deja dominar por la carne. Todo lo hacemos a través de la carne, los sentimientos, nos dejamos llevar. Pero cuando tenemos un nuevo nacimiento espiritual, entonces es el espíritu que domina la carne y es el que guía al alma, porque lo que se busca es la salvación del alma, el espíritu no. ¿Por qué? Porque nosotros moramos, lo entregamos nuestro cuerpo. Dice la Biblia que el espíritu va a Dios que lo dio, el cuerpo va al Seol, y lo que se está en veremos y que si es salvo o no es salva es el alma. Entonces hablamos de salvación del alma, no del espíritu. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, que dijo, Señor, recibe mi espíritu, ¿verdad? Padre, recibe mi espíritu. Y lo sepultaron. ¿Quién descendió? Su alma. Cuando Esteban lo pelearon, que dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y lo sepultaron. Entonces, su alma fue como es salva. Hablamos de salvación del alma, no del espíritu. Porque el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. También tenemos que enseñar el arrepentimiento, ¿verdad? Que la salvación se obtiene por fe, no por obras que la persona haga. Por muchas obras buenas que usted haga, usted no va a ser salvo. Usted va a decir, no, yo alimento a mi familia, yo le doy todos los días que dice, bueno, eso no sirve.
Sirve con que hace todo eso en función de la fe, en función del amor. Porque la fe sin obra es muerta. Luego puede decir que ama a su hermano y lo bendecía y no lo ayuda. Eso es una fe muerta. Si usted no ayuda a su hermano en necesidad. Tenemos que llevar a la persona al arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué? No es que la persona le duela lo que hizo. No, yo no es porque cuesta yo y me duele eso. No, el arrepentimiento es lo hice y no lo vuelvo a hacer. Decididamente, no lo vuelvo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. La Biblia dice que cubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? Más el que lo confiesa y se aparta, obtiene misericordia. Y se aparta, no lo vuelve a hacer. Obtiene misericordia. Tenemos que enseñar a las personas a recibir a Cristo como su Salvador. Porque muchas personas creen que la salvación está por los dineros, por la obra que hacen. Tienen muchos salvadores, ¿verdad? Pero tenemos que enseñar que el único Salvador es Cristo. Tenemos que llevar a la persona a los pies de Cristo. La Biblia dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que romper con ese esquema viejo que la gente dice que todos somos hijos de Dios. No, falso, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos no somos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo como un Salvador. Porque el único, el verdadero Hijo de Dios, el unigénito, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos hacemos hijos por adoptivos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Nos hacemos coherederos de Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces eso lo tenemos que enseñar cuando estamos predicando la palabra. Enseñar a la gente que se arrepiente, llevar al arrepentimiento, que es lo que el Señor quiere. A que tengan confianza en Cristo. No es que ese es el problema, mucha gente no tiene confianza en Cristo. Creen en Cristo, pero no le tienen confianza. Muchas personas aquí, cuando dicen que no confían en alguien, pero cuando no confían en sí mismos, son unas personas inseguras, ¿verdad? Una persona no confía en sí mismo, una persona insegura. Cuando no confía en su hermano, en su prójimo, ¿qué decimos? Porque esa persona es una falsa, ¿verdad? No, me hizo una jugadora de él, no confío más en él. Es una persona falsa. Pero cuando no confiamos en Cristo, ¿qué es una persona que no confía en Cristo? Un incrédulo. Un incrédulo que no confía en Cristo. Tenemos que llevar a la persona que confíe en Cristo, que Cristo es la salvación, que Cristo es la luz, que Cristo es el que tiene redención, que Cristo es el que nos perdona de todos los pecados. Tenemos que ser cristocéntricos. Nuestro evangelio es Cristo, no los milagros de Cristo. Cristo. Amén. Cristocéntrico. Ese es el objetivo del verdadero evangelio. Cristocéntrico. No Cristo evangelio, o Cristo milagro, o Cristo prosperidad, o Cristo casa, carro, beca. No. Cristocéntrico. Predicar a Cristo, no los milagros de Cristo. Para que la gente busque a Cristo, no los milagros de Cristo. Es que cuando nosotros predicamos los milagros, estamos predicando los milagros de Cristo, pero estamos predicando a Cristo. Sí. Tengo que predicar a Cristo y los milagros vienen de su misericordia por añadidura. Prediquemos a Cristo, no los milagros de Cristo. Dios nos ha hecho un ofrecimiento de salvación, ¿verdad? Dios, su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Él es el que hizo el primer ofrecimiento, demostró su amor. Ya los milagros no demuestran su amor, demuestran su misericordia. La palabra de Dios dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dijo el Señor. Se lo dijo Moisés y se repite en el Nuevo Testamento también. Tenemos que enseñar a las personas a aceptar ese ofrecimiento es único y de una vez tiene que hacerlo a la persona. Que porque no sabemos en qué momento partimos de esta vida. Estamos ahora aquí, no sabemos mañana qué va a pasar, o dentro de 10 minutos, media hora, una hora que pueda pasar. No sea la necesidad de recibir a Cristo para evitar que esas personas vayan al infierno. Tenemos que predicar sobre el infierno, mucho, porque el infierno existe, el infierno es real. La Biblia habla más del infierno. Si el infierno no existe, Jesucristo era un mentiroso, pero no es que lo diga de esa forma. Pero quien más habló del infierno fue otro Dios. Prediquemos más de eso que de los milagros. Prediquemos más sobre el infierno. Amén. Para que la gente tenga temor de allá, no quiere ir allá, más que de los milagros. Así es. Tenemos que enseñar a la persona a recibir el nuevo nacimiento, que vivimos por fe. El nuevo nacimiento es que cuando nosotros empezamos a vivir por la fe, porque la palabra se nos hace clara. Mire, cuando nosotros tenemos fe, no entendemos la palabra de Dios, nos da sueño leer la palabra de Dios. Pero cuando hemos experimentado un nuevo nacimiento, es como si yo fuera a leer esta Biblia sin la cara, no puedo verla. Pero cuando yo tengo fe en
Cristo, es como si me pusiera a regar, empiezo a entender la palabra de Dios. Empiezo a ver que esa palabra es para mí, no es para yo, no es para qué, no, que este versículo le cae a la hermana Carmen, este versículo, no, todo la Biblia es para mí y para cada uno que la reciba. Porque estamos acostumbrados a que, ay, este versículo le cae a fulanito. O estamos viendo una predica, ay, no vino la hermanita tal, esa predica le cae a quién, a esa hermanita o a ese hermanito. No, la predica por usted. Y dice que la fe viene por el oír la palabra. El oír la palabra de Dios, correcto. Porque Cristo es la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué la palabra viene por el oír? Porque es que toda la palabra, desde Génesis al Apocalipsis, habla de Cristo. Pero cuando usted está estudiando la palabra, está estudiando a Cristo, está conociendo a Cristo. Cristo nos viene a conocer a nosotros porque nos conoce desde antes de nuestro nacimiento. Nosotros tenemos que conocer a Cristo, solamente lo conocemos a través de la palabra de Dios. Entonces la palabra, oyendo la palabra y poniéndola por norma de vida, empezamos nosotros a caminar en fe. Por eso es la palabra que dice así, de que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Dice, ustedes buscan la palabra de Dios porque en ella hay salvación, pero ellas son las que hablan de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra habla de él. Entonces tenemos que llevar a la gente que experimente el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento de arriba, el nuevo nacimiento espiritual. Tenemos que evitar ese evangelio corrupto, hermano. ¿Cuál es el evangelio corrupto? Que solo se habla de prosperidad y de milagros. Y Cristo está por ahí. Es una lástima, mi hermano. Ustedes son milagreros, puro milagro, Dios te sana, pero Cristo no está por ningún lado. Entonces, hablemos más de Cristo que los milagros, hablemos más de Cristo que la prosperidad. Yo creo que Dios es prosperidad, y sí, Dios es prosperidad. Pero yo tengo que buscar la prosperidad de Dios, tengo que buscar a Dios y Él me da la prosperidad que Él quiera darme. Tengo que buscar a Cristo y Él me dará los milagros que Él me quiera dar, no lo que yo le pida. La iglesia pedir, se lo concederá, pero de acuerdo a su misericordia. ¿No? ¿Qué tal si Dios nos pidiera todo lo que nosotros le pidiéramos? ¿Usted se imagina eso? Pues éramos unos niños groseros. Yo lo pedí, Dios me lo concedió. Y todo lo que yo le pida. Señor, que a Dios se le pierda la muleta. Se le pierde la muleta a Dios. ¿Usted se imagina eso? Terrible. Si Dios me concediera todo lo que yo le pidiera. No. Dios concede lo que le pedimos, pero que esté conforme a su palabra y conforme a su misericordia y conforme a su propósito. Entonces, hay un evangelio corrupto, mi hermano. ¿Cuál es el evangelio corrupto? Que habla de prosperidad y de milagro. No hablan de arrepentimiento, ni de salvación, ni de resistencia al infierno, ni que más hablan del infierno, de que le busca bajar de las almas. No se habla de eso, desafortunadamente. Ejemplo, analícenlo. Carl Luna, Guillermo Maldonado. Voy a dar los nombres que hablan de pura evangelio de prosperidad y de milagro. Benny Hinn, puro milagro. Dante Hell, puro milagro. César el Castellano, prosperidad. Otomío Fon, milagros. Marco Witt, mira la última que dijo Marco Witt. Yo no hablo de pecado ni de infierno, porque eso es ofensivo. Claro, porque estaba en piedra. Claro, Casoni. Enlace, Don Jonás González, Hugo Solís, Ricardo Rodríguez, Ana Méndez, Alberto Montesi. Mira lo último que dijo Alberto Montesi. El dinero es tan santo como la Biblia. Y todavía queremos imitar a esos personajes milagreros. Oye, hablemos más de Cristo que de los milagros. Y Dios se encarga de los milagros. Yo creo en los milagros. Estoy seguro que todos los días hace milagros. Todos los días a mí me han librado tantos milagros que me he dado cuenta. Y de aquellos que no me he dado cuenta que me han librado. De accidentes me han librado y de pronto ni me he dado cuenta. Muchos milagros. Me pongo a decir los milagros que Dios ha hecho, mejor que me llegaríamos hasta las 12 de la noche que hablando. Amanecería. Amaneceríamos. Cada uno pasa, y de paso que yo a cada uno que amanecemos. Pero la idea no es hablar de los milagros, la idea es hablar de Cristo. Amén. Y los milagros vienen por añadidura. ¿Por qué es importante no recalcar en los milagros ni en la prosperidad? Porque el hombre es fácilmente sobornable. Entonces el hombre, lo ganamos, llenamos la iglesia con los milagros y con la prosperidad, lo sobornamos en otras palabras, te vamos a dar prosperidad, te vamos a dar esos milagros de sanidad que tú quieres, y en todo, nuestra naturaleza carnal es fácilmente sobornable. Sí, yo quiero los milagros, yo quiero la prosperidad. Llenas iglesias predicando eso. El hombre somos fácilmente sobornables. Pero prediquemos a Cristo, no los milagros de Cristo. ¿Sí? Hay lugares que no ven, no
Tal que es más, cédula se abre. Y si no da mínimo 5.000 pesos a cédula, manden a cerrar ese. No, si no están, no cierran esa cédula, hermano. No pregunta si llegaron armas nuevas, no nada. No tienen 5.000 pesos, mi hermano. Cerremos eso en otro lado. Se está produciendo. Desafortunadamente así. Entonces, prediquemos a Cristo, busquemos a Cristo, y Él se encarga de nuestra vida, Él tiene cuidado de nuestra vida, Él siempre estaba con nosotros, Él nunca nos ha desamparado. Si nosotros miramos hacia atrás, inclusive de antes de ser cristianos nosotros, Él siempre estuvo ahí de todos nuestros procedimientos. Él no nos produce enfermedades, nosotros somos los que buscamos nuestra propia destrucción. Las enfermedades son consecuencias de nuestra mala decisión. Un cáncer, usted tenía otro allá escondido. Cualquier enfermedad ha sido consecuencia de malas decisiones que hayamos tomado en un momento dado, o malas decisiones en un momento dado que tuvieron otra persona, como el caso de nuestro hermano. Pero siempre ha sido achacadas al hombre, no de parte de Dios. O sea, no le echemos la culpa a Dios de lo que nos pasa. Muchos por ello dicen, no, si Dios existiera no hubiera tanta gente pasando hambre. Porque no se preguntan por qué han sacado a Dios de las escuelas. No se predica en las escuelas. Ni siquiera el catecismo yo lo leo en la escuela. No estoy haciendo la apología de la Iglesia Católica ni mucho menos. Pero ni siquiera el catecismo lo leo. Sí, gloria a Dios. Bueno, hasta aquí me trajo el Señor. Creo que el Señor les haya bendecido con esta enseñanza. Yo aprendí muchísimo estudiando este tema y le damos gloria a Dios por su enseñanza. Sabemos que el Señor